Para describir situaciones y encuentros, Heinz Rühmann es un símbolo de calidez, ingenio y coraje para millones de personas. Hizo reír a toda Alemania, incluso en los tiempos más oscuros, cuando la alegría parecía un lujo. Su rostro bonachón, su sonrisa pícara, quedaron grabados profundamente en la memoria de muchas generaciones. Pero detrás de esta fachada alegre se esconde una historia que el público nunca conoció. En sus últimos años de vida, cuando los reflectores se habían apagado y los aplausos eran solo un recuerdo lejano, Heinz Rühmann guardaba un secreto, algo que había ocultado durante décadas. Y justo antes de cerrar los ojos, decidió revelarlo todo. Heinz Rühmann nació el 7 de marzo de 1802 en la ciudad de Essen, una región industrial polvorienta pero vibrante de Alemania a principios del siglo XX. Su padre, Hermann Rühmann, era propietario de un pequeño hotel, así que hotel. Su madre, Margarete, una mujer suave y sensible que amaba el arte y siempre soñó con que su hijo tuviera una vida mejor. Sin embargo, la vida de la familia Rühmann no era tan tranquila como parecía desde fuera. Su padre, un hombre ambicioso pero al que le faltaba suerte en los negocios, fracasaba una y otra vez. Cuando Heinz era pequeño, la familia tuvo que mudarse varias veces por deudas, y esta atmósfera opresiva fue ensombreciendo poco a poco la infancia del niño. Heinz siempre recordaría las noches en que sus padres discutían en la pequeña posada, mientras él se sentaba en un rincón de la habitación abrazando a su viejo oso de peluche, el único amigo que podía oír sus palabras susurradas entre lágrimas. Sin embargo, Heinz ya demostró en sus primeros años un talento especial, la capacidad de hacer sonreír a los demás. En la escuela, a menudo imitaba la voz del maestro y les hacía bromas a sus amigos. Sabía que el mundo parecía más ligero cuando los demás reían, y en ese momento, el miedo en su corazón también se disolvía. En 1913, el destino golpeó. Su padre se quitó la vida después de muchos fracasos y una crisis emocional. Esta muerte hizo comprender al joven Heinz, de solo 11 años, lo que significaban el dolor y la impotencia del hombre ante la vida. Más tarde, cuando era famoso, dijo una vez en una rara entrevista: «Creo que la tristeza está ligada a mí, desde ese día, pero yo no quería llorar. Quería hacer reír a los demás para que nadie tuviera que sentirse como yo entonces». La muerte del padre sumió a la familia Rühmann en la necesidad. Su madre tenía que trabajar en todas partes para alimentar a sus hijos, y Heinz, aunque era un buen estudiante, tuvo que trabajar a tiempo parcial para ayudar. Precisamente estos días de privaciones forjaron su rara perseverancia e independencia. Cuando era adolescente, empezó a soñar con el escenario, un lugar donde, según creía, se podían vivir muchas vidas diferentes y olvidar temporalmente la realidad. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania se hundió en el caos. La inestabilidad social, la pobreza y el desempleo eran generalizados. Pero precisamente en esta época, Heinz comenzó a estudiar arte dramático. Se unió a pequeños grupos de teatro en Múnich y más tarde en Hamburgo. Su madre se opuso al principio. Temía la incertidumbre de la profesión de actor. Temía que su hijo tuviera que llevar una vida inestable como los pobres artistas que había visto. Pero Heinz se mantuvo decidido. «No tengo miedo de la pobreza», dijo una vez. «Solo tengo miedo de vivir sin hacer lo que realmente me hace sentir vivo». En el primer escenario,
Rumen pasó desapercibido para todos. Era pequeño, su voz no era potente y su rostro era tan bonachón que casi nadie creía que pudiera asumir papeles principales. Pero precisamente esta bondad, esta normalidad, se convirtió en su atractivo especial. No intentaba ser un héroe. Simplemente actuaba como él mismo, una persona sencilla, a veces torpe, pero siempre sincera. Y al público le encantaba. Una de sus primeras apariciones fue un papel secundario en una pequeña obra en la que solo aparecía durante unos minutos. Pero precisamente estos pocos minutos hicieron reír a todo el teatro. Un joven reportero escribió: «Ruman no necesita decir mucho. Su ceño fruncido y su sonrisa bastan para enternecer a toda la sala». Este comentario se convirtió más tarde en la profecía de su brillante carrera. Pero detrás de la risa, Haynes siempre llevaba una profunda inseguridad. La muerte del padre, la vacilación entre el arte y la vida real, entre el ideal y la supervivencia. Todas esas eran heridas que nunca terminaron de sanar. Quizás por eso, cuando creció, valoró aún más la alegría e intentó regalársela a los demás. La década de 1920 fue una época de grandes cambios en Alemania. El cine comenzó a ascender como una nueva forma de arte. Ruman se sintió rápidamente atraído por esta luz narrativa. Después de algunos pequeños papeles, fue invitado a participar en la película Das deutsche Mutterherz, el corazón maternal alemán, ¿entendéis? Aunque solo era un papel secundario, destacó por su actuación natural, sincera y de alguna manera peculiarmente tímida. A partir de aquí, se abrió el camino hacia el cine para Heinz Rummern, un joven que una vez tuvo que ocultar sus lágrimas tras una sonrisa y que ahora encontró un lugar donde su dolor se convirtió en fuente de fortaleza. Muchos amigos de esta época contaron que Heinz siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno. En él anotaba frases, expresiones faciales y gestos de personas que le parecían interesantes. «Recojo emociones», dijo una vez medio en broma, medio en serio, «porque al actuar no puedo solo fingir. Tengo que entender al verdadero ser humano para que el público me crea». Quizás fue precisamente eso lo que hizo que sus personajes siempre fueran cercanos, sinceros y conmovedores. Aunque obtuvo sus primeros éxitos, Haynes siguió viviendo con modestia. Una vez alquiló una pequeña habitación en Berlín, apenas lo suficientemente grande para una cama, un escritorio y un gran espejo, frente al cual practicaba sus expresiones faciales cada noche. A menudo se ponía frente al espejo y entrenaba su sonrisa para cada matiz emocional. Alegre, irónico, avergonzado, triste. Más tarde, cuando era una estrella, confesó: «Probablemente sonreí miles de veces frente al espejo para encontrar mi verdadera sonrisa». Fue su infancia plagada de lesiones lo que formó a un Heinz Rummern profundamente sensible y por encima del promedio. Entendió que detrás de cada risa hay una historia y que, a veces, precisamente la tristeza genera compasión. Durante toda su vida se aferró a una creencia sencilla: que el arte no está ahí para escapar de la vida, sino para reconciliarse con ella. Cuando la luz de su juventud empezó a brillar con más intensidad, Haynes subió al gran escenario, no solo al del teatro, sino también al del cine alemán. Precisamente aquí se transformó de un niño que una vez vivió a la sombra de tragedias familiares en el hombre que trajo luz a todo un pueblo sediento de risa. Y ese fue el comienzo del siguiente capítulo de su vida. Su brillante carrera y su imagen pública, donde los reflectores no solo iluminaron su talento,
sino también los rincones más profundos y ocultos de su alma. En 1930, el cine mundial comenzó a transformarse en el cine sonoro. Toda Europa estaba expectante por nuevas estrellas, por las primeras voces que resonaban en la gran pantalla. Y en medio de estos experimentos, apareció un hombre pequeño con un rostro pícaro y ojos que parecían cálidos y tristes a la vez. Heinz Rühmann. La película Los tres de la gasolinera fue el primer punto de inflexión importante en su carrera. En la película, Rühmann interpreta a un joven desempleado que casualmente abre una pequeña gasolinera con sus amigos y luego se ve envuelto en una historia romántica. La película fue un gran éxito y regaló al público risas y esperanza en medio de la grave crisis económica. Rühmann se convirtió de la noche a la mañana en la estrella brillante del cine alemán. Lo que el público amaba de él no era solo su talento actoral natural, sino también la sinceridad que hablaba desde cada mirada, desde cada gesto. No era un galán típico, no mostraba el brillo de un héroe. Era el hombre normal, un vecino bonachón, un hombre torpe pero adorable, un rostro en el que todos podían confiar. Precisamente esta cercanía lo convirtió en el representante del carácter alemán sencillo y resistente en una época de grandes cambios. En la década de 1930, Rühmann participó continuamente en una serie de obras exitosas: El hombre que busca a su asesino, El marido modelo y, en particular, Die Feuersangenbowle, El brebaje de fuego, en mitocoriatro, una película que se convirtió en patrimonio cultural de Alemania. En la película interpreta a un escritor de mediana edad que regresa a la escuela para vivir la juventud que nunca tuvo. Este papel, a la vez humorístico y profundo, fue interpretado por Rühmann a la perfección, travieso, romántico, pero también reflexivo. Hasta el día de hoy, Die Feuersangenbowle se transmite cada año en Navidad en la televisión alemana como un homenaje a la leyenda de la risa. Pero detrás de la fama, Heinz Rühmann tuvo que pasar por un momento desafiante: la era del nacionalsocialismo. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, el cine se convirtió rápidamente en un instrumento de propaganda del régimen. A muchos artistas judíos se les prohibió trabajar, muchos otros tuvieron que exiliarse. Rühmann, que entonces ya era un actor famoso, eligió el silencio y siguió trabajando. No se involucró políticamente, ni se opuso abiertamente, pero esta neutralidad le dejó para siempre en conflicto. Algunos dicen que solo quería proteger su carrera. Otros creen que intentaba preservar un poco de alegría para el público en medio de la oscuridad de la guerra. El propio Rühmann dijo más tarde una vez: «Solo podía hacer una cosa, hacer reír a la gente. Pero a veces el precio de esa sonrisa era demasiado alto». Durante la época de la guerra, siguió filmando películas, principalmente comedias o romances, que evitaban elementos políticos. Algunos críticos de la posguerra argumentaron precisamente: esto le ayudó a superar la época nazi sin daños. Pero otros plantearon la pregunta: ¿no era el silencio también complicidad? Esa fue la pregunta que lo acompañó el resto de su vida y la raíz de su mayor secreto, que solo reveló poco antes de su muerte. Sin embargo, no se puede negar que Rühmann fue un raro rayo de luz en la fase más oscura de la historia. Cuando los alemanes perdieron la fe y la esperanza, todavía iban al cine para verlo, para olvidar la guerra, para creer que la humanidad aún existía. Un escritor escribió una vez, cuando Heinz Rühmann reía en la pantalla,
los alemanes recordaban que una vez fueron humanos. Después de la guerra, el país estaba en ruinas y la imagen de muchos artistas que estaban conectados con el antiguo régimen fue borrada. Pero Ruhmann era diferente. El público lo perdonó. Incluso fue más amado, tal vez porque durante todo este tiempo nunca usó el arte para la propaganda del odio. Los personajes que encarnaba eran siempre pequeños, bondadosos, vulnerables. Representaban el resto de humanidad en una sociedad caótica. En 1956, Ruhmann actuó en El Capitán de Köpenick, uno de los papeles más importantes de su carrera. La historia de un hombre pobre que, solo porque lleva accidentalmente un uniforme, de repente es respetado por todos. Es una profunda metáfora de la sociedad alemana, donde el poder y la forma se veneran más que la dignidad humana. Este papel no solo confirmó el talento actoral de Ruhmann, sino que también lo convirtió en un símbolo de integridad e ironía suave ante la autoridad ciega. En las décadas de 1960 y 1970, cuando surgió la nueva generación del cine alemán, Ruhmann conservó su lugar especial en los corazones del público. Pasó a papeles más maduros, el padre, el maestro o el hombre experimentado. Aunque los tiempos cambiaron, su estilo siguió siendo el mismo, sencillo, auténtico y pretencioso. Fue esta sencillez inmutable lo que lo convirtió en un rostro familiar para todas las generaciones. Los medios alemanes lo llamaban a menudo entonces el hombre que nos devolvió la risa. Y, de hecho, en un país que una vez fue destrozado por la guerra y dividido por el muro de Berlín, la imagen de Ruhmann actuó como un raro símbolo de unidad. Un hombre que no pertenecía a ningún bando, solo al corazón humano. Pero quizás precisamente por eso, Ruhmann siempre se sintió solo. Cuanto más famoso se hacía, más silencioso se volvía. Amigos cercanos contaron que después de cada actuación, mientras el público aún vitoreaba, a menudo se retiraba entre bastidores y se sentaba solo durante mucho tiempo. Una vez dijo: «Puedo hacer reír a 1000 personas, pero a veces solo deseo una que me entienda». Su brillante carrera abarcó más de 6 décadas. Participó en más de 100 películas y recibió innumerables premios prestigiosos, desde el Bambi hasta la Cruz del Mérito Federal. Pero para él, los títulos nunca fueron el objetivo. Lo que buscaba, como escribió una vez en su diario, era solo un momento verdadero, donde el público no solo se ría de mí, sino que se ría conmigo. Heinz Ruhmann también era un perfeccionista en el trabajo. A menudo exigía volver a filmar una escena, solo porque encontraba que la sonrisa aún no era lo suficientemente real. Una vez un director le preguntó: «¿El público ni siquiera nota la diferencia?». Ruhmann solo sonrió. «Tal vez no lo noten con los ojos, pero sus corazones lo sabrán». A los ojos del público, era un símbolo de la alegría, del espíritu para superar las dificultades. Pero los que estaban más cerca de él veían en él a un hombre silencioso, reflexivo, que a veces era atormentado por el pasado. Cuando la edad se acercaba, aparecía rara vez. Dedicaba su tiempo a la familia y a su pequeño jardín en Baviera. A menudo se sentaba en el porche a leer libros o simplemente miraba en silencio al cielo, como si hablara consigo mismo. En sus últimos años de vida, la prensa a menudo le preguntaba: «¿Qué le hace más feliz?». Él sonrió y respondió: «Cuando veo a alguien reír sin que tenga que saber mi nombre». Esta sencilla respuesta parecía resumir toda su filosofía de vida. El hombre que creía en el poder curativo de la risa
aunque él mismo cargaba con heridas que nunca sanaron. A principios de la década de 1990, su salud se deterioró. Rara vez salía y casi no concedía entrevistas. Pero en una última breve conversación grabada por un periodista amigo, Heinz Rühmann dijo una frase que dejó a toda Alemania sin palabras. He trabajado toda mi vida para traer risa, pero tal vez esta risa también fue una forma de huir de mí mismo. Esta frase fue como una puerta que se abría a otro mundo, un mundo de pensamientos, de tormentos y de la verdad que había ocultado durante tantos años. La vida de Heinz Rühmann, por muy brillante que fuera, no escapó de los momentos silenciosos. Cuando los reflectores se apagaron gradualmente, cuando los aplausos solo resonaron en la memoria, se reconocieron detrás de la sonrisa familiar unos ojos que siempre reflejaban un toque de tristeza. Había vivido plenamente su papel de actor, el hombre que trajo alegrías a millones de espectadores. Pero durante décadas guardó algo en su corazón que no podía expresar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tuvo que enfrentarse a su propio pasado, y los artistas que estuvieron activos durante la época nazi también fueron objeto de sospecha. Muchos fueron acusados de colaboración. Muchos tuvieron que abandonar el escenario para siempre. Pero Heinz Rühmann, una vez el rostro más alegre de Alemania, guardó silencio. Este silencio dividió la opinión pública. Algunos lo llamaron fuerza, otros lo consideraron evasión, pero él seguía sin pronunciarse. Quizás por eso cargó con una pesada carga el resto de su vida, lo que él llamó la carga del hombre entre la risa y la oscuridad. En la década de 1940, cuando el cine alemán estaba bajo el control del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels, Heinz Rühmann siguió filmando películas. Se mantuvo alejado de la política. Solo aceptó papeles cómicos, papeles de gente sencilla, historias ligeras y bonachonas. Creía que de esta manera podía traer un poco de paz a la gente en medio de los años de locura. Pero esta creencia, por muy hermosa que fuera, no pudo liberarlo de su conflicto de conciencia. Durante los años de guerra, a muchos de sus compañeros judíos se les prohibió actuar. Fueron arrestados u obligados a abandonar Alemania. Entre ellos había amigos cercanos con los que había compartido escenario en sus primeros años. Rühmann lo sabía. Le dolió, pero guardó silencio. No escribió cartas de protesta. No se pronunció públicamente. Simplemente siguió actuando como si nada hubiera pasado. Más tarde, cuando la guerra terminó, muchos le preguntaron, ¿por qué no dijo nada? Rühmann solo bajó la cabeza, guardó silencio durante mucho tiempo y luego respondió, tenía miedo. No solo tenía miedo por mí, sino también por los que amaba, y pensé que si podía hacerlo, aunque solo fuera por un momento, tal vez podría hacer algo bueno. Esa fue la justificación de un artista en la tormenta de la historia, a la vez honesta y dolorosa, porque tal vez en el esfuerzo por hacer algo bueno, había perdido una parte del valor para decir lo correcto. En la década de 1950, cuando Alemania entró en la época de la reconstrucción, Rühmann regresó al apogeo de su carrera. Pero los que estaban cerca de él se dieron cuenta. Su sonrisa ya no era tan despreocupada como antes. A menudo se sentaba solo durante horas después de que terminaba el rodaje. Un amigo recordó que se reía con el público, pero cuando las luces se apagaban, una expresión indescriptiblemente triste volvía a su rostro, como si todavía estuviera actuando, pero esta vez para sí mismo. Heinz Rühmann no era una persona insensible. Por el contrario,
Era extremadamente sensible. Leía mucho, escribía un diario y a menudo reflexionaba sobre el papel del artista en la sociedad. En una carta a un viejo amigo, un guionista que había emigrado a Suecia, escribió: «Yo me quedé mientras tú te fuiste. Ambos hemos perdido una parte de nuestra alma. Me pregunto si mi risa pudo salvar a Saichesnepas a alguien costas, o si fue solo una forma de olvidar la verdad de que no me atreví a hablar». Estas líneas se publicaron más tarde en la colección Cartas de un actor. Dejaron que el público entendiera que detrás de la imagen del hombre optimista había un alma destrozada por la culpa y el remor. El social reportimiento. Haynes contó una vez que durante la década de 1960 a menudo tenía un extraño sueño de tar. Estabas en el escenario, el público reía caca. Pero cuando se encendían las luces, todos esos rostros se transformaban en personas que había conocido y que habían desaparecido en la guerra. No decían nada, escribió, solo me miraban y yo ya no podía reír. En 1994, cuando tenía más de 90 años, Heinz Rühmann se debilitó. Casi no aparecía en público. En su pequeña casa en Baviera vivía con su segunda esposa, Hertha Feiler, que había estado a su lado durante medio siglo. En sus últimos días, a menudo se sentaba junto a la ventana y miraba el jardín, lleno de hojas amarillas que caían. Un viejo amigo, el periodista Peter Witte, fue invitado por él. Hablaron durante horas y en esta conversación Haynes reveló lo que llamó el mayor secreto de mi vida. Habló lentamente, su voz era débil, pero clara. Durante toda mi vida he traído risa, pero sé que algunas risas se compraron con mi silencio. No hablé cuando debí haber hablado. Tenía miedo, y ese miedo es lo que no me dejó dormir tranquilo durante medio siglo. Peter escuchó en silencio. Preguntó: ¿se arrepiente de ello, Haynes? Rühmann sonrió levemente. La sonrisa que Alemania una vez amó. Arrepentirse. Sí, seguro. Pero también sé que si no hubiera seguido viviendo, si me hubiera rendido, tal vez habría dejado que la oscuridad venciera. No soy un héroe. Solo soy un hombre débil que a su pequeña manera intentó hacer lo correcto. Esa fue la primera y también la última vez que admitió públicamente su miedo y su culpa. Esta conversación, publicada más tarde por Peter Witte en un breve artículo en el Süddeutsche Zeitung, conmovió a toda Alemania. Millones de personas reconocieron que Heinz Rühmann, que una vez fue considerado un símbolo de alegría, sin embargo era solo un hombre lleno de contradicciones, con heridas profundas que nunca pudieron sanar. La confesión de Heinz no sirvió para justificar. Fue una reconciliación. Reconciliación con el pasado, consigo mismo y con el público. Porque al final entendió que la risa, si no nace de la verdad, es solo una máscara. Quizás por eso raramente reía en sus últimos años de vida, pero cada vez que se le preguntaba, solo respondía: «Todavía me río, pero ahora sé de qué me río». Yo, ¿de qué me río? Se dice que la vejez es un espejo que refleja toda la vida. Para Haynes, este espejo mostraba dos caras: un actor amado por todo el país y un hombre que una vez guardó silencio cuando el mundo necesitaba su voz. No negó ninguna de ellas, porque ambas eran verdaderas. «He aprendido», escribió en las últimas páginas de su diario, «que incluso si no puedes ser un héroe, aún puedes ser una persona honesta». En sus últimas tardes, Rühmann, a menudo, pedía que se reprodujera un pasaje musical de Die Feuerzangenbowle.
Cuando volvió a escuchar su propia voz joven de entonces, sonrió y dijo en voz baja: «Entonces todavía creía que era suficiente hacer reír a los demás. Ahora sé que para poder hacer eso, también hay que poder llorar». No. Entonces Heinz Rühmann murió el 3 de octubre de 1994 en su casa. La noticia de su muerte dejó a toda Alemania en silencio. La prensa no solo recordó a un gran actor, sino que también recordó su última confesión como prueba del valor del hombre para enfrentarse a sí mismo. Muchos artículos posteriores lo llamaron el hombre que transformó el miedo en compasión, porque si en su juventud tenía miedo porque no podía resistir a los malvados, en la vejez se atrevió a decirlo. Un acto no menos valiente. Un crítico escribió una vez: «Heinz Rühmann hizo reír a toda Alemania durante la guerra y la hizo llorar después de su muerte». Quizás ese sea el destino del artista, usar toda su vida para enseñar a la gente. La risa y el llanto nunca están separados el uno del otro. El día de su funeral, miles de personas se encontraban a ambos lados de la calle. Nadie dijo nada. Solo una anciana, sosteniendo la mano de su pequeño nieto, susurró: «Ese es el hombre que le enseñó a la abuela a reír, incluso cuando la vida no ofrecía nada de qué reírse». El secreto que Heinz Rühmann guardó casi toda su vida no fue un escándalo, ni un pecado grave, sino miedo. Un miedo muy humano. Miedo a cometer errores. Miedo a ser herido. Miedo a no ser lo suficientemente fuerte para proteger lo correcto. Pero lo que lo hizo grande no fue que tuviera miedo, sino que se atreviera a admitirlo antes de su muerte. En las últimas líneas que se registraron en su diario, escribió: «No quiero que nadie me recuerde como una persona perfecta. Recuérdenme como alguien que intentó reír honestamente, aunque a menudo solo sirviera para ocultar las lágrimas». Esas fueron sus palabras de despedida al público, al pasado y a sí mismo. Después de su muerte, encontraron en su estudio una vieja foto. En ella aparecía junto a sus compañeros actores de los comienzos. Muchos de ellos eran artistas judíos que habían sido desterrados o nunca regresaron. En la parte posterior de la foto escribió con letra temblorosa: «Nunca os he olvidado. Perdonadme. Nadie sabe cuándo escribió esta frase». Pero quizás fue precisamente esa confesión la que quiso dejar atrás. No para la prensa, no para la historia, sino para las personas que una vez había amado y ante cuyo sufrimiento había guardado silencio. Si uno mira hacia atrás en su vida, una cosa queda clara: Heinz Rühmann no fue solo un símbolo de la risa, sino también un testimonio vivo del camino de la expiación y el autoconocimiento de un hombre. Y por eso, cuando los alemanes piensan en él, no solo recuerdan papeles humorísticos y películas conmovedoras, sino también la última lección que dejó atrás: que a veces lo más valiente no es hablar en voz alta entre la multitud, sino ser honesto consigo mismo. Para Heinz Rühmann, este viaje no terminó con aplausos, sino con el silencio de un alma redimida. Y en algún lugar entre el silencio y la risa todavía se puede oír su voz, profunda, cálida y bondadosa como un mensaje suave. Reíd también, aunque a veces fluyan las lágrimas, porque así le decimos a la vida que todavía creemos en el ser humano. Heinz Rühmann nos dejó hace más de 3 décadas, pero parece que nunca abandonó los corazones de los alemanes, como tampoco todos los que una vez lo vieron actuar, que sonrieron por un momento que él regaló. Su vida es como un espejo de su tiempo. Hubo luces y sombras, risas y lágrimas ocultas. Lo que lo hace inolvidable no son solo los cientos de papeles, sino el valor para admitir su miedo,
para decir la verdad, aunque sea tarde. En un mundo en el que la gente a menudo huye de sus errores, Rumen eligió la confrontación. Y precisamente en ese momento, se hizo más grande que cualquier papel que hubiera interpretado. Quizás la mayor lección que nos dejó. La perfección no hace bello al ser humano, sino la honestidad, cuando nos atrevemos a admitir que no somos perfectos. Si miramos hacia atrás en el viaje de Heinz Rumen, reconocemos que cada uno de nosotros tiene algún secreto, algún miedo. Pero si nos atrevemos a mirarlo a los ojos, si nos atrevemos a hablar de ello y a seguir viviendo con bondad, entonces nuestra risa también puede alcanzar, aunque sea pequeña, los corazones de los demás. Y quién sabe, quizás precisamente, en el momento en que usted lee estas líneas, también surja en usted una pregunta. ¿Vivo realmente con honestidad conmigo mismo o solo interpreto un papel para el mundo? Si alguna vez ha reído, llorado, tenido miedo, entenderá Puma Heinz Rumen mejor que nunca, porque no era un héroe de una leyenda, sino un ser humano, como usted, como yo, como todos nosotros, que intentó encontrar el sentido de la honestidad y el amor en un mundo lleno de engaños. Y si quiere continuar conmigo el viaje, para profundizar en tales historias, destinos, almas que fortalecieron la oscuridad con su propia debilidad, entonces haga clic en seguir para no perderse las próximas publicaciones. Porque quién sabe, quizás se encuentre a sí mismo en estas historias. M.